Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. En la hora a la que estén viendo su clasecita, soy el doctor Valencia y esta noche vamos a hablar sobre digestión y absorción de nutrientes. La última clase que corresponde a la unidad 3 de la fisiología 2, ¿verdad? Así que vamos a darle inicio. Nuestros contenidos van a ser los siguientes. En el primer acápite vamos a estudiar la digestión de los carbohidratos a nivel de la boca, estómago e intestino, las proteínas a nivel de estómago e intestino delgado, y en cuanto a las grasas, su digestión intestinal, el proceso de emulsión de una manera profunda, como distinto a como lo hemos observado en la clase anterior, la digestión de triglicéridos por la lipasa pancreática y la digestión de los ésteres de colesterol y fosfolípidos. En el segundo acápite vamos a observar los principios básicos de la absorción gastrointestinal, las bases anatómicas que permiten la absorción a nivel del intestino delgado, básicamente para explicar el por qué el intestino delgado es tan eficaz para absorber nutrientes, la absorción de agua, iones, y al tercer acápite vamos a ver la absorción que ocurre dentro del intestino grueso a nivel de electrolitos, agua y cómo se forman y cómo están compuestas las heces fecales. Habiendo dicho esto, podemos proceder a entrar en materia. Bueno, chicos, ya entrando en materia, vamos a hablar sobre la digestión de los carbohidratos. Vamos a ir en orden. La digestión salival por la que atraviesan los carbohidratos. Pero antes, un poquito de generalidades. Los carbohidratos más importantes de la dieta, por no decir los más frecuentes de la dieta, están constituidos por almidón, sacarosa y lactosa. Claro, también puede ser fructuosa dependiendo en caso que la persona sea una persona vegetariana o vegana. Y pues estos carbohidratos están, principalmente el almidón, está compuesto por amilosa, que son sus cadenas largas con enlaces alfa 1,4, y el resto de la porción nutricional del almidón constituida por polímeros ramificados con enlaces alfa 1,6, llamado amilopectina. Una vez diciendo eso, podemos pasar a hablar sobre la digestión salival. Recordemos la clase de secreción salival que nos mencionaba la enzima amilasa salival. La amilasa salival, bueno, en este momento vamos a ver su función digestiva. La digestión de carbohidratos, como ya mencioné, inicia en la boca. Como su nombre lo indica, la amilasa salival es capaz de digerir amilosa, el componente de cadena recta del almidón. La amilasa salival no es esencial para la digestión normal de carbohidratos, pero todas las enzimas en el jugo pancreático están presentes en cantidades que exceden considerablemente los requerimientos. Empero, la enzima salival probablemente adopta un papel importante en lactantes. ¿Por qué razón? Los lactantes carecen de una producción constante de enzimas pancreáticas, si no es que casi total. Como un apoyo para los pacientes con insuficiencias pancreáticas, como aquellos que padecen fibrosis quística o que padecieron algún tumor del páncreas que tuvo que ser operado y por lo tanto carecen de su órgano,
Entonces ahí es donde entra en problemas, pero la amilasa salival por lo menos aliviana un poquito esa deficiencia. La amilasa salival es bastante sensible al pH ácido. Con toda su actividad puede protegerse en el sitio activo de la amilasa ocupado por el supuesto el sustrato. ¿Qué quise decir aquí? Que si la amilasa salival llega al pH ácido del estómago unida a un polímero de glucosa, en este caso amilosa, si llega unida a la amilosa, probablemente dure más tiempo sin desnaturalizarse en el ácido clorhídrico, que si llega la amilasa sin estar unida a su sustrato, inmediatamente se desnaturaliza y por ende pierde su forma activa. Mientras hay almidón en la luz gástrica, es muy probable, por lo tanto, que la amilasa salival se mantenga activa, por lo menos hasta que la amilasa pancreática asuma su tarea a nivel del duodeno. La síntesis y secreción de la amilasa salival en las células serosas de las glándulas salivales o acinares, como ya lo habíamos mencionado, está regulada por las señales neurohumorales que coinciden con la ingestión de la comida. Como ya mencionamos, los circuitos de regulación de la digestión salival. Ok, ahora que hablamos de la digestión intestinal de los carbohidratos, cabe recalcar que existe una amilasa pancreática secretada por las células acinares del páncreas. Ok, pero esta amilasa, como bien dice el nombre, solamente digiere polímeros de carbohidratos, al igual que su homóloga salival. Lo que quiere decir que al final de la digestión intestinal tampoco podrán absorberse los productos finales de la digestión de carbohidratos, puesto que estos suelen ser trisacáridos, disacáridos o dextrina al límite, que es un oligosacárido. Esto se debe a que hay enlaces complejos que no son digeridos por ninguna de las dos amilasas y por lo tanto tendremos que echar mano de otras enzimas luminales que se describen más adelantito siempre en este apartado. Bueno, una vez las amilasas, tanto salival como pancreáticas, nos dan los productos casi terminados de digerirse de los carbohidratos, vamos a tener puros oligosacáridos y disacáridos. Entre estos vamos a tener sacarosa, maltosa, lactosa y vamos a necesitar de unas enzimas que se encuentran ubicadas en las células en borde de cepillo. Estas enzimas son proteínas transmembrana y tienen su sitio activo apuntando directo hacia la luz intestinal. ¿Cuáles son estas enzimas? Tenemos la sacarasa, la isomaltasa, la glucoamilasa y la lactasa, cada una con un sustrato específico. Ahora bien, la isomaltasa no solo degrada disacáridos, sino que también es capaz de escindir los enlaces alfa 1,6 complejos de la dextrina al límite. Por lo tanto, esta es la última enzima por la que pasan, son las últimas enzimas por las que pasan los disacáridos y oligosacáridos. Luego de esto obtenemos los verdaderos productos finales, monosacáridos en forma de glucosa. Esta glucosa necesita ser transportada hacia el interior de la célula del enterocito. Son proteínas que pueden o no unirse a insulina, y es por eso que les dije que era bien importante.
Como todo en el cuerpo humano, también la captación de carbohidratos tiene su regulación y de hecho tiene dos niveles de control bien importantes, y hay un tercer acápite en esta diapo que sirve para comparar dos biomoléculas hidrofílicas en cuanto a su absorción. Bueno, comenzamos. La regulación puede estar vinculada con el desarrollo o con la dieta. En seres humanos, en cuanto con el desarrollo, la maquinaria de la digestión y absorción de carbohidratos en el borde cepillo está completa antes del nacimiento. De cualquier modo, la captación de digestión luminal de carbohidratos es regulada durante el periodo postnatal. La expresión de la amilasa pancreática, sin embargo, es baja en lactantes de menos de un año de edad y es inducida de manera gradual conforme se añade almidón a la dieta. Por el contrario, la concentración de lactasa en el borde en cepillo declina después del destete. No obstante, estas dos respuestas probablemente no reflejan regulación estricta vinculada con el desarrollo, sino más bien son respuestas adaptativas apropiadas a la aparición o desaparición de sustratos importantes en la dieta. El otro punto de regulación es el que está vinculado con la dieta. Diversos componentes de los sistemas involucrados en la asimilación de carbohidratos están regulados por la dieta a plazo tan corto como largo. En la etapa aguda, las hidrolasas del borde en cepillo en la superficie de los enterocitos son degradadas al final de la comida. Cuando ya no se dispone de proteínas de la dieta para competir por la actividad de las proteasas pancreáticas, a continuación el enterocito vuelve a sintetizar estas enzimas a fin de preparar el epitelio para manejar carbohidratos en la siguiente comida. Este ciclo de degradación y repetición de síntesis no es específico para la enzima involucrada en la digestión de carbohidratos, sino que ocurre para todo el conjunto de proteínas del borde en cepillo necesarias para la asimilación de nutrientes. Por otro lado, a una escala de tiempo más prolongada, si se suspende de manera específica los carbohidratos de la dieta, hay una declinación gradual de la expresión de hidrolasas y los transportadores que están involucrados en la asimilación de esta clase de nutrientes, y probablemente también en la expresión de las amilasas. A su vez, todos estos componentes son regulados en dirección ascendente. Si después se redistribuyen los carbohidratos de la dieta, estos cambios a largo plazo son específicos para el nutriente omitido de la misma. También hay insuficiencias hormonales sobre la expresión de hidrolasas y transportadores del borde en cepillo que hacen coincidir la capacidad de la asimilación de carbohidratos con las necesidades del organismo. La insulina, en particular, parece suprimir las cifras de estas moléculas, lo que significa que la asimilación de glucosa puede estar aumentada en presencia de algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Bueno chicos, ahora vamos a comparar la asimilación tanto de proteínas como de carbohidratos. Estos comparten varias características similares porque ambas son macromoléculas hidrosolubles, lo cual incluye un papel para la digestión tanto luminal como a nivel de las proteínas en borde de cepillo que se encuentran transmembranalmente, y la presencia de transportadores específicos en las membranas apicales de enterocitos que captan los productos de estas reacciones de digestión, aunque hay importantes diferencias, como por ejemplo, existen 20 aminoácidos esenciales contra 3 monosacáridos esenciales desde el punto de vista nutricional. Se denota ampliamente que las proteínas, por lo tanto, tienen un grupo de sustratos significativamente más diversos y requieren un espectro más amplio de peptidasas y transportadores para mediar su digestión y captación. En segundo lugar, el intestino tiene la capacidad de transportar no solo aminoácidos únicos, sino también oligómeros cortos, lo que abarca dipéptidos, tripéptidos e incluso tetrapéptidos. De hecho, algunos aminoácidos son absorbidos de manera mucho más eficiente en forma de péptidos que como moléculas únicas. A diferencia de los monosacáridos, que tienen que estar monoméricos para poder ser absorbidos a través de sus correspondientes transportadores. Por último,
La existencia de transporte de péptidos en el intestino implica que estas moléculas finalmente deben ser digeridas hacia los aminoácidos que las componen, a fin de que sean útiles por los tejidos del cuerpo. Esta etapa final de la digestión de las proteínas tiene lugar en el citosol del enterocito. Pasamos entonces a la digestión intestinal. La mayor parte de la proteólisis ocurre en la luz del intestino delgado. Este es un proceso altamente ordenado, mediado por dos familias de proteasas pancreáticas, cuya secreción ya se ha tocado en las clases previas. Las endopeptidasas dividen las proteínas y péptidos en los enlaces amida internos, mientras que las ectopeptidasas dividen el aminoácido terminal. Por lo tanto, todas las ectopeptidasas secretadas por el páncreas son de tipo carboxipeptidasas. Quiere decir que dividen el aminoácido localizando el carboxilo terminal. Con todo, pese a sus diversas especificidades, todas las peptidasas pancreáticas tienen una característica importante en común. Todas se almacenan a nivel de las células acinares pancreáticas en forma de zimógenos inactivos. Entonces, ¿de qué modo estas enzimas inactivas pueden ganar actividad a nivel del intestino delgado? La respuesta yace aún en otra enzima proteolítica, la enterocinasa. Esta se expresa en la membrana apical de las células epiteliales del intestino delgado, por lo tanto se secreta ahí y no en el páncreas. Cuando el jugo pancreático es secretado hacia el intestino, entra en contacto con la enterocinasa. Esta divide un hexapéptido N-terminal desde el tripsinógeno, lo que da tripsina activa. La tripsina, por lo tanto, se vuelve la regente de la activación de las demás colegas enzimas con las que ella es secretada. Quiere decir que la tripsina es sin del quimotripsinógeno a quimotripsina, la proelastasa a elastasa, las procarboxipeptidasas A y B en carboxipeptidasas A y B activas. Así, los productos de la proteólisis en la luz intestinal constan de aminoácidos básicos y neutros libres, así como péptidos cortos que no pueden dividirse más, debido a la falta de aminoácido apropiado en su carboxilo terminal. Alrededor del 60 al 70% de la proteína en la dieta está en forma de oligopéptidos pequeños, después de una hidrólisis luminal. El resto está en forma de aminoácidos. Bueno chicos, con la siguiente etapa vamos a ver de que las proteínas han sido degradadas hasta un punto casi mínimo, como lo son los oligopéptidos, o en los aminoácidos constituyentes realmente útiles para cualquier tipo de situación, que serían los aminoácidos, o sea, en productos totalmente digeridos o en oligopéptidos. Al igual que la asimilación de los carbohidratos, la degradación de proteínas en la luz se vuelve incompleta y aún pasan también por un proceso de hidrólisis en las células en borde de cepillo. Aún así, debido a la diversidad de posibles sustratos, existe el requerimiento de un número mucho mayor de hidrolasas en la célula en borde de cepillo para las proteínas que para los carbohidratos, cosa que ya se había mencionado previamente en la comparación de la digestión y absorción de los mismos. Estas enzimas, unidas a la membrana, comprenden tanto endopeptidasas como ectopeptidasas. Son expresadas por el enterocito de las vellosidades, pero no de las criptas. La actividad de estas enzimas da aminoácidos libres en la vecindad de la membrana apical del enterocito, aunque algunos péptidos permanecen relativamente resistentes a la hidrólisis, por lo que deben ser captados en su forma no hidrolizada, o sea, en su forma de oligopéptidos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de captación de los oligopéptidos y los aminoácidos? Vamos a ir en orden. Primero tenemos los transportadores de péptidos. Quizás el aspecto más fascinante de la asimilación de proteínas es su dependencia en parte a un notorio transportador de péptidos designado, conocido como transportador de péptidos 1 o PEPT1 por sus siglas. Esta proteína es expresada en la membrana apical del enterocito y media la captación acoplada a protón de una amplia variedad de péptidos cortos.
Lo que hace tan interesante al transportador de péptidos 1 es su especificidad de sustrato en extremo amplia. Se adapta a péptidos de diversos tamaños y cargas. Más aún, la estequiometría del acoplamiento del protón puede cambiar dependiendo de la carga neta del péptido que se está transportando. Por otro lado, el transporte es estrictamente estereoespecífico. Quiere decir que el transporte de los péptidos consta de aminoácidos dextrógiros es insignificante. Casi solo se absorben levógidos. La actividad de este transportador es importante desde el punto de vista nutricional, porque media la captación de péptidos resistentes a la hidrólisis en el borde del cepillo y así aumenta la eficiencia de la asimilación proteica a este nivel digestivo. De hecho, los aminoácidos son absorbidos de manera mucho más eficaz en forma de péptido que cuando son presentados como moléculas individuales, en especial cuando se trata de glicina y prolina. Cuando ya hemos mencionado los transportadores peptídicos, ahora vamos a hablar de los transportadores de aminoácidos. A pesar de la importancia de la captación de péptidos en el intestino, muchos aminoácidos son absorbidos de manera predominante en forma molecular. Hace tiempo, los aspectos fisiológicos del transporte de aminoácidos en el intestino era un tema complejo, dada la diversidad de transportadores que se había definido solo desde el punto de vista funcional, así como algunas especificidades que se superponían. Más aún, los transportes o transportadores de aminoácidos, que son dependientes del sodio, es una forma análoga del SLGT1 de los monosacáridos, que se consideró antes para la captación de glucosa, así como el transportador de ácido biliar dependiente de sodio también, que recupera estas moléculas distales del ilion. Eso lo veremos cuando hablemos de la digestión de lípidos. Otros, de modo análogo al PEP1, pueden transportar aminoácidos específicos conjuntamente con uno o más protones. Por último, algunos transportadores de aminoácidos claramente tienen propiedades que los clasifican como vías de difusión facilitada o incluso como canales. En fecha reciente, este campo se ha aclarado un poco, pues prácticamente ha echado luz sobre la interrogante del por qué tanta diversidad gracias a la clonación molecular de estas proteínas. Algunas son transmembrana y otras se encuentran a la espera de ser acopladas. Ahora se sabe que hay múltiples sistemas de transporte para aminoácidos tanto neutros, catiónicos y aniónicos. Cada sistema es muy distinto, pero muestra una especificidad que se superpone. De cualquier modo, abordar estos transportadores se escapa de nuestro entendimiento en la asignatura, porque es demasiado biología molecular involucrada, nos vamos a salir de lo fisiológico. Finalmente, el último paso de la digestión proteica, sí, la proteólisis citosólica. Los péptidos que se absorben hacia el citosol del enterocito son degradados más allá antes de pasar hacia la circulación portal. Una porción de los aminoácidos liberados, así como los captados en forma molecular, pueden utilizar localmente las necesidades de síntesis proteica del propio enterocito. La desintegración del péptido está mediada por una serie de peptidasas citosólicas que actúan para dividir los aminos N-terminal a partir de estas moléculas como aminos dipeptidasas o tripeptidasas. También se ha identificado una propeptidasa citosólica que hidroliza proteínas absorbidas que contienen prolina. Recuerde que los péptidos con prolina y glicina muestran una resistencia relativa a la hidrólisis luminal en el borde de cepillo. Aclarar también de los factores que regulan la asimilación de las proteínas, puesto que muchos de los factores que están regulando carbohidratos tienen un efecto análogo sobre la de las proteínas. Por lo tanto, se podría decir que comparten esta similitud ambas biomoléculas en su proceso de regulación. Algo que yo quería mencionarles, que no se encuentra principalmente en los objetivos, pero igual hay que enseñárselos, es la absorción de las vitaminas hidrosolubles y su absorción. Tenemos dos vitaminas hidrosolubles principalmente, o hidrofílicas,
Esta es la vitamina C y la vitamina B12 o cobalamina. Hablando de la vitamina C, esta vitamina necesita un transportador conocido como SVCT1 y 2. Son dos tipos. Gracias a estos transportadores, la vitamina C se absorbe en el ilion principalmente y es enviada a la circulación para poder mantener la homeostasis dada por la misma. No es un proceso tan complejo como lo es la vitamina B12 que veremos a continuación. Bueno, la captación de la cobalamina o vitamina B12 es más compleja. Requiere la participación de un factor de unión específico que se secreta en las células parietales del estómago. Este factor se conoce como factor intrínseco. La secreción del factor intrínseco es desencadenada por el estómago gracias a los mismos indicios neurohumorales que dan lugar a la secreción del ácido gástrico. A continuación, el factor intrínseco se une a la cobalamina de la dieta y posteriormente a la captación de la misma. De una manera análoga, la cobalamina en la circulación está unida a una proteína separada llamada transcobalamina plasmática 2 y hay receptores específicos a lo largo de los tejidos del cuerpo para poder captar estos dos complejos moleculares conformados por la transcobalamina 2 y la cobalamina. Por supuesto, en esta exposición el interés principal es el proceso que está mediado por la captación a partir de la luz. En la luz, la cobalamina es liberada a partir de las proteínas de la dieta y se une inicialmente a la proteína de unión tipo R, conocida también como aptocorrina, lo que forma un complejo que es estable en pH ácido en el sitio. La proteína de unión R o aptocorrina se deriva de modo predominante de las glándulas salivales. El factor intrínseco no puede unirse a la cobalamina a un pH bajo, más bien sigue al complejo de cobalamina proteína unión R hacia el duodeno, en donde esta proteína de unión R se degrada gracias a las proteasas pancreáticas y la cobalamina es transferida hacia el factor intrínseco, en un momento donde el pH ya se encuentra más aumentado. Luego, el N-terminal del factor intrínseco, que también contiene una secuencia de unión reconocida por el receptor apical de la molécula, es expresado por los enterocitos y se conoce como receptor de factor intrínseco cobalamina o IFCR. El receptor de factor intrínseco cobalamina se expresa altamente a nivel del ilion terminal. Cuando el complejo del factor intrínseco y cobalamina se une a esta proteína receptora, el receptor más el ligando unido es internalizado. El proceso se llama endocitosis y estos a continuación son dirigidos hacia una vía vesicular para distribución y tráfico. Por fin se degrada el factor intrínseco y la cobalamina liberada se une a la transcobalamina plasmática de tipo 2 que se sintetiza en el enterocito. A su vez, este nuevo complejo pasa a través de la membrana vasolateral y se libera a la circulación en forma del complejo cobalamina transcobalamina 2, el cual, como ya mencioné, tiene sus propios receptores en diversos tejidos del cuerpo, donde solamente en forma de este complejo puede volver a ser introducido al citosol de otra célula de otro tejido distante. Dando por finalizado el componente de las proteínas, vamos a iniciar con la digestión de grasas a nivel gástrico e intestinal. Al igual que las proteínas, las grasas no tienen una enzima que pueda ayudar a su digestión en la saliva. Por lo tanto, vamos a comenzar desde el nivel gástrico. La digestión de los componentes lipídicos de la dieta empieza a nivel del estómago. El peristaltismo y los patrones de mezcla gástricos proporcionan una acción de corte que dispersa triglicéridos y fosfolípidos hacia una emulsión fina. A continuación, la lipasa gástrica puede actuar sobre las gotitas de aceite. Dicha lipasa se une a la superficie de las gotitas de aceite, donde puede actuar sobre moléculas de triglicéridos para generar ácidos grasos libres y diglicéridos. Con todo,
Al pH bajo de la luz gástrica, los ácidos grasos quedan protonados y se mueven hacia el centro de la gotita de aceite. De este modo, en general, la lipólisis gástrica es incompleta y no genera productos que están libres para difundirse hacia la superficie de la mucosa. Un adulto sano, del 10 al 30% de la lipólisis general tiene lugar en el estómago. La digestión de lípidos en el estómago no es esencial para su captación normal. La enzima desplegada en este proceso tiene un pH óptimo congruente con el contenido gástrico entre 4 a 5.5. La enzima también muestra resistencia relativa a la acción de la pepsina, por lo tanto la lipasa gástrica es independiente de la presencia de cualquier factor específico, pero puede ser inhibida por los ácidos biliares a nivel del duodeno. Bueno, esto es importante, puesto que solo de esa forma puede permitirle que su homóloga del páncreas, la lipasa pancreática, asuma su cargo. A medida que el pH aumenta en el intestino delgado, los ácidos grasos que fueron liberados por la lipasa gástrica quedan ionizados y se orientan a sí mismos hacia el exterior de las gotitas de aceite. Esto rodea a la gotita con una capa de ácidos grasos ionizados que estabiliza la emulsión de las grasas, puesto que incluso los ácidos grasos de cadena larga tienen cierta estabilidad en el agua. Algunos se disociarán desde la gotita y cruzarán la luz hacia el epitelio intestinal, puesto que la membrana es lipofílica. Los ácidos grasos son potentes estímulos para la liberación de la colecistocinina. La colecistocinina tiene varias acciones que son pertinentes para la digestión de los lípidos y la absorción de los mismos. En primer lugar, causa el aumento de la secreción de enzimas pancreáticas. En segundo lugar, relaja el esfínter de Oddi, permitiendo que llegue el jugo pancreático a la luz. Por último, contrae la vesícula biliar, por lo que proporciona un bolo de bilis muy concentrada que contiene ácidos biliares necesarios para poder hacer la emulsificación, o sea, disolver los productos de la lipólisis en micelas mixtas. Hablemos ahora de las enzimas pancreáticas que ayudan a la digestión de las grasas. El páncreas libera muchas, como la lipasa pancreática, la colipasa, la fosfolipasa A2 secretoria, la colesterol esterasa y la lipasa de la leche materna que se secreta en la glándula mamaria. Bueno, habiendo dicho esto, vemos de que tanto la lipasa gástrica como la lipasa pancreática tienen varias similitudes, pero también tienen importantes diferencias. La primera es la especificidad posicional, puesto de que la lipasa pancreática hidroliza enlaces en la posición 1,3 del triglicérido, liberando un monoglicérido y dos cadenas de ácidos grasos libres al final de su reacción. La segunda diferencia es que su pH óptimo para actuar es en el rango neutro. Aún así, ambas lipasas comparten la desventaja de ser inactivadas por los ácidos biliares. Para esto, existe algo que se llama colipasa, que es otra proteína liberada por los acinos pancreáticos. Y la colipasa tiene la capacidad de unirse tanto a la lipasa pancreática, más no a la gástrica, y también a las micelas. Esto lo que hace es darle una estabilidad estructural a la lipasa que por sí sola no la obtendría, y pues tiene la capacidad de ayudar a anclar la lipasa a las gotas de aceite y así restituir la acción lipolítica de la misma. Otro producto exócrino del páncreas que también contribuye a la digestión de lípidos es la fosfolipasa A, la cual se almacena en las células acinares del páncreas como una proforma inactiva que se activa por la división proteolítica en la luz intestinal de la misma forma que la procolipasa. La fosfolipasa A2 tiene como función hidrolizar o desintegrar fosfolípidos de la dieta al dividir el ácido graso ubicado en la posición 2 del glicerol, así como degradar la fosfatidilcolina que está presente en las secreciones biliares. Esto ayuda a que se recicle también la fosfatidilcolina. La actividad de esta enzima depende del calcio luminal, una enzima lipolítica,
final en el jugo pancreático es la colesterol estearasa, también denominada estearasa inespecífica. Esta enzima es capaz de degradar no solo los ésteres de colesterol derivados de las fuentes de la dieta, sino también los ésteres de vitaminas A y D, que son tres muy importantes vitaminas liposolubles. De igual modo, la especificidad amplia de esta enzima la hace capaz de digerir por completo los triglicéridos, porque es capaz de hidrolizar el ácido graso en las posiciones 2, que es dejado intacto por la lipasa gástrica pancreática. Eso quiere decir que el monoglicérido finalmente se ve hidrolizado gracias a la colesterol estearasa y el tercer ácido graso es liberado también. Esta enzima actúa en la luz como un tetrámero y lo cual resulta muy interesante. La formación de este complejo depende de la presencia de ácidos biliares, lo que distingue esta enzima de las lipasas tanto ácida como pancreática. Aclaro, lipasa ácida es otra forma de llamarle a la lipasa gástrica. También es importante notar que una enzima estrechamente relacionada con la colesterol esterasa se conoce como lipasa materna de la leche. Se produce en las glándulas mamarias y esto ayuda a los lactantes, pues ya sabemos que tienen una que otra deficiencia enzimática en su joven vida. Ahora vamos a hablar de las transiciones de fase involucradas en la solubilidad del producto. Los lípidos de la dieta y los lípidos endógenos no solo deben ser digeridos por enzimas para permitir su asimilación hacia el organismo, sino que también deben ser traficados a través de la luz intestinal. Esto se logra en primera instancia por medio de transiciones de fase, por así decirles, las cuales mueven los productos de la lipólisis desde las gotitas de aceite donde se generan las micelas hacia la superficie epitelial. Las fases involucradas en la absorción de lípidos en realidad pueden visualizarse al mezclar la emulsión de una grasa con lipasa, colipasa y ácidos biliares en una laminilla de microscopio. Los productos de la lipólisis que se liberan a partir de la superficie de la gotita forman una fase laminar, similar a la bicapa lipídica que rodea las células. Bueno, vamos a hablar sobre la emulsificación de las grasas gracias a las sales biliares. Las sales biliares tienen la capacidad de hacer micelas, las cuales, como ya vieron en sus asignaturas de química, funcionan para poder solubilizar grasas en un medio acuoso. A ese proceso le llamamos emulsificación de grasas. Pero no solo la presencia de las sales biliares basta para que esto se produzca. Las sales biliares necesitan una concentración crítica micelar, que es una concentración lo suficientemente estable de micelas como para que éstas puedan realmente generar emulsificación en un medio acuoso. Esto lo que hace, además de incrementar la superficie de contacto de las grasas para con las enzimas proteolíticas, también es facilitar la superficie de contacto de las grasas con sus proteínas de captación en las células en borde de cepillo, cuestión que vamos a ver a continuación. Una vez tenemos nuestros lípidos digeridos en su mayoría, los productos de la lipólisis tienen, en teoría, suficiente hidrofobicidad para hacer difusión simple a través de la bicapa lipídica. Tal mecanismo, de hecho, puede contribuir a la captación intestinal de diversos productos de las micelas mixtas, con la excepción de los ácidos biliares que están conjugados, que se absorben de manera exclusiva por medio de un mecanismo de transporte activo localizado en el ilion terminal, siendo esta una diferencia de la absorción de los lípidos versus las otras biomoléculas estudiadas. Aquí la absorción se da en el ilion terminal. No obstante, también es probable que hayan mecanismos mediados por transportadores que ayudan a introducir estos productos de la digestión de lípidos a través de la membrana y las microvellosidades. El transportador, así conformado también, que puede exportar colesterol, aunque en menos eficiencia, lo que implica que la absorción de colesterol de la dieta o biliar es incompleta. Claro, esto es porque las proteínas transportadoras ABCG5 y ABCG8 son las principales transportadoras de colesterol desde la luz
hasta el citosol. Los enterocitos también pueden expresar al menos una vía específica para la captación del colesterol, conocida como el producto del gen tipo Niemann-Pick C1. Y bueno, en resumen, la captación de los productos de la lipólisis parece comprender una combinación de transferencia pasiva a través de la membrana, así como la difusión facilitada de algunos lípidos que está mediada por transportadores de proteínas específicos. La absorción intestinal de al menos algunos lípidos queda más alterada por bombas que pueden producir flujos de salida de sustratos lipídicos desde el citosol del enterocito, lo que limita la capacidad para entrar al organismo. Al igual que las proteínas, los lípidos también merecen ser procesados dentro de la célula. El epitelio del intestino delgado expresa una familia de proteínas de unión de bajo peso molecular que tienen la capacidad de unirse a los ácidos grasos y a otros lípidos de la dieta. Las mejores estudiadas son las FABP tipo 1, conocida también como proteína de unión a ácido graso ileal, y la FABP tipo hepática, o sea, proteína de unión al ácido graso ileal tipo hepática. Estas proteínas relacionadas participan en el tráfico dirigido de lípidos absorbidos hacia el retículo endoplásmico liso, que es el sitio intracelular donde vamos a ver el procesamiento de los lípidos. Luego tenemos la formación de una apoproteína muy importante, conocida como el kilomicrón. A diferencia de los productos de la digestión de proteínas y carbohidratos, que son exportados hacia el organismo en sus formas digeridas, los productos de la digestión de los lípidos se vuelven a montar en el enterocito a través de la exportación hacia la circulación sistémica. Los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos son reesterificados hacia triglicéridos en el retículo endoplásmico liso. Los fosfolípidos, colesterol y vitaminas liposolubles también son objeto de tráfico selectivo y reesterificación. 75% de los ácidos absorbidos se vuelven a montar a triglicéridos y el resto es retenido dentro del enterocito para satisfacer las necesidades locales. Los diversos lípidos que se pueden montar a continuación quedan cubiertos por proteínas, como ya lo dije, conocidas como apoproteínas. Estas se resintetizan en el retículo endoplásmico rugoso y pasan por glucosilación avanzada en el aparato de Golgi, donde también encuentran lípidos reesterificados captados desde la luz intestinal. Los kilomicrones tienen un centro de triglicéridos rodeado por fosfolípidos, ésteres de colesterol y apoproteínas. El kilomicrón es una estructura que se utiliza para el transporte de los lípidos de la dieta hacia los sitios del cuerpo. Alrededor del 80 al 90% del kilomicrón se compone de triglicéridos, del 8 al 9% de fosfolípidos y cantidades muy trazas de colesterol, vitaminas liposolubles y proteínas en el otro porcentaje. Esta estructura, finalmente, es transportada a través de la membrana vasolateral por medio de un proceso conocido como exocitosis. A manera de acrónimo, las vitaminas lipofílicas o hidrofóbicas son las ADEK, A, D, E y K. Estas se tiene muy poco conocimiento de las vías que favorecen su recaptación, tanto en el enterocito como a la hora de traficarlas desde el sitio celular del enterocito hacia la membrana basal y la circulación sistémica. No obstante, se cree de que son transportadas principalmente en forma de micelas en la luz intestinal. Pero bueno, aún se necesitan hacer más estudios para mapear las proteínas que aún probablemente no se hayan identificado en este proceso. Bueno, como ya hemos visto, si hacemos de manera sumativa cuánto líquido, cuánto volumen llega a haber en el contenido intestinal, nos vamos a dar cuenta de que hay cerca de 8 a 9 litros de volumen que debe procesar y absorber el sistema digestivo. La baja absorción que ocurre, bueno, la casi nula absorción que ocurre del píloro hacia arriba, justifica que únicamente el intestino delgado y en cierta manera auxiliar el colon
pueden absorber esta enorme cantidad de volumen. Claro, no la van a absorber toda, pues es necesario producir las heces fecales, cuestión que vamos a ver al finalizar la clase. Pero bueno, aquí presentamos dos esquemas bien importantes, sumamente importantes. En la primera imagen es el corte longitudinal del intestino delgado, mostrándonos las válvulas coniventes cubiertas por vellosidades. Y en el otro esquema estamos viendo la organización microanatómica, vascular y su drenaje de una vellosidad intestinal. Podemos ver que la vellosidad intestinal, además de que su forma incrementa la superficie de contacto con el alimento, también está ricamente irrigada y drenada. Es por eso que las células que recubren todos estos vasos sanguíneos, al difundir todos los nutrientes al lado interno, a la cara interna de la célula, se encuentran con capilares circulatorios y vénulas que ayudan a llevar todos los nutrientes al resto del organismo. Por lo tanto, vamos a hablar de los pliegues de Kerckring, las vellosidades y las microvellosidades. Todas estas aumentan la superficie de absorción, aunque no lo crean, casi 1000 veces. La superficie de absorción de la mucosa del intestino delgado, en la que existen muchos pliegues llamados también válvulas coniventes, es otra forma de llamarle a los pliegues de Kerckring, esto triplica la superficie capacitada para absorber. Y se trata de pliegues circulares que se extienden a lo largo del intestino y se encuentran especialmente bien desarrollados en el duodeno y yeyuno, donde a menudo sobresalen incluso 8 milímetros hacia la luz. Eso es mucho para una estructura muy pequeña. En toda la superficie del intestino delgado hasta la válvula iliocecal existen literalmente millones de pequeñas vellosidades de este tipo. Se proyectan alrededor de 1 milímetro desde la superficie de la mucosa. Claro, ya vimos que pueden alcanzar un máximo de 8. Estas vellosidades se encuentran tan próximas unas a otras en la parte proximal del intestino que rozan entre sí en la mayoría de las zonas. Su número va disminuyendo progresivamente en las porciones distales del intestino delgado, como por ejemplo en el ilion terminal. La presencia de vellosidades en la superficie de la mucosa hace que el área de absorción aumente 10 veces más. Por último, cada célula epitelial de la vellosidad intestinal posee un borde en cepillo, del cual hemos hablado muchísimas veces, y está conformado por unas 1000 microvellosidades de 1 micrómetro de longitud y 0,1 micrómetros de diámetro. Es un arte microscópico el que tiene el cuerpo humano a este nivel. El incremento de la superficie expuesta a la materia intestinal producido por estas microvellosidades es al menos de otras 20 veces. En consecuencia, la combinación de los pliegues de Kerckring, vellosidades y microvellosidades lleva a un aumento de la superficie de absorción de la mucosa de casi 1000 veces, haciendo que ésta alcance la enorme cifra de 250 metros cuadrados, más la totalidad del intestino delgado, de aproximadamente igual a la superficie de una pista o cancha de tenis, por así llamarlo. Entonces resulta ser un montón. Aquí se presenta un esquema también de Guyton, que pueden encontrarlo en la página 795, donde nos explica básicamente cómo se realiza el transporte de agua y iones en el intestino delgado. Aquí podemos ver el enterocito, vemos el líquido intersticial de un lado y del otro lado la luz intestinal. El agua difunde a través del líquido intestinal por fuerzas osmóticas naturalmente, pero también tenemos otros factores como las uniones intercelulares que también facilitan el paso de agua. En cuanto a los iones, electrolitos, como se les quiera llamar, tenemos transportadores tanto de aminoácidos sodio, que los vimos en los acápites previos, como de sodio y glucosa. Al final, ambos ayudan a que el sodio ingrese a la célula, quien posteriormente, a través de un cotransportador sodio-potasio, es enviado al líquido intersticial. Hay también otros transportadores como el sodio hidrógeno, que es una especie de bombeo de protón hacia la luz intestinal. Pero no se preocupen,
porque también existe un cotransportador de cloro bicarbonato, el cual llega a neutralizar el pH también por parte de el protón que está saliendo. El ion cloruro que entra gracias al cotransportador bicarbonato también es bombeado al líquido intersticial gracias a diversas bombas. Y en el espacio intersticial también tenemos una bomba de sodio-potasio que puede mantener el equilibrio homeostático del sodio expulsándolo al espacio intersticial. Recordemos, en la mayoría de veces es positivo que el potasio entre en la célula, puesto que este es el que debe ser más abundante en el espacio intracelular. Y el sodio pertenece al espacio extracelular, por lo que todas las células del cuerpo siempre van a buscar sacarlo. Siempre que vean que tengan una proteína que le meta sodio a la célula, siempre van a tener otra del otro lado que está sacándolo. Difícilmente no vamos a encontrar ese patrón. Básicamente es el mecanismo mediante el cual el agua se absorbe y los electrolitos. Y bueno, ¿por qué no mencionar también la sinergia que hay entre agua y sodio? Como el sodio está siendo bombeado en una cantidad considerable al espacio intersticial, pues este osmóticamente va a jalar más agua todavía. Y llegamos a la última parte del sistema digestivo, que es la absorción a nivel del intestino grueso. Bueno, en el intestino grueso también se va a absorber agua y electrolitos. Recordemos la clase de motilidad gastrointestinal cuando se abría la ampolla del ciego, ¿verdad? Entre el ilion terminal y el colon ascendente, dejaba pasar un producto del intestino delgado aún con mucho líquido, mucha agua y también con muchos electrolitos, puesto de que no son tan agresivamente absorbidos en el intestino delgado, ya que el intestino grueso también asume el relevo de la absorción de estas sustancias. Vamos a revisar la mucosa del intestino grueso, tanto como la del intestino delgado, posee una gran capacidad para la absorción activa del sodio y el gradiente de potencial eléctrico que se crea para poder absorber cloruro. Las uniones estrechas entre células epiteliales del intestino grueso son mucho más estrechas que las que se encuentran en el intestino delgado. Se evita así la difusión retrógrada de cantidades significativas de iones a través de ellas, si no fuera bastante frecuente manifestar diarrea. Con lo que la mucosa del intestino grueso absorbe iones sodio que de manera mucho más completa, es decir, contra un gradiente de concentración mucho mayor que el que produce el intestino delgado, también tiene la posibilidad de jalar agua. Además, como sucede con los potenciales distales del intestino delgado, la mucosa del intestino grueso secreta iones bicarbonato, al mismo tiempo que absorbe un igual número de iones cloro, por el proceso de transporte con intercambio antes descrito en el mismo intestino delgado. El bicarbonato ayuda a neutralizar los productos terminales ácidos de la acción de las bacterias del intestino grueso. La absorción de los iones sodio y cloro crea ese gradiente osmótico que favorece la absorción del agua de una manera más potente, pero muy similar a la que ocurre en el intestino delgado.
Finalmente vamos con la composición y formación de las heces fecales. Normalmente las heces están formadas por 3/4 partes de agua y 1/4 parte de materia sólida, que a su vez contiene 30% de bacterias muertas, 10 al 20% de grasas, 10 y 20% de materia inorgánica, 2 y 3% de proteínas y un 30% de productos no digeridos, entre ellos componentes secos de los jugos digestivos como pigmentos biliares y células epiteliales desprendidas. El color pardo de las heces es gracias a la estercobilina y a la urobilina, sustancias derivadas de la bilirrubina, que proviene de las sales biliares. El olor es consecuencia sobre todo de los productos de la acción bacteriana, los cuales varían de una persona a otra dependiendo de la flora residente y del tipo de alimentación que sostenga la persona. Los productos odoríferos son, entre otros, el más abundante el indol, seguido del escatol, mercaptanos y ácido sulfídrico. Buenos hipotes, damos por terminada la última clase del bloque de gastrointestinal. Espero me les vaya bastante bien en los cortos, en el parcial y en las actividades virtuales que se desempeñan en la asignatura. Recuerden estudiar bastante libro de texto. Para esta unidad son 2 libros de texto. Los objetivos que acompañan Levitsky y los objetivos que acompañan Guyton. No vayan a tratar de leer los objetivos que se les anunció ya, que son de Guyton en Levitsky, porque o solo van a encontrar un párrafo o no van a encontrar absolutamente nada. ¿Ok? Así que cuando yo les digo lean Guyton es porque vienen de Guyton las preguntas de esos objetivos. Obvio, los objetivos de Levitsky, como recalco, enfatizo y repito, sí se van a evaluar de Levitsky. ¿Ok? Bueno, les deseo una feliz tarde, mañana o noche, dependiendo de la hora en la que hayan visto esta clase, y muchos éxitos.